Buenas tardes, en este video voy a hablar sobre el capítulo 3, ética y responsabilidad social en la administración estratégica. Para empezar, las responsabilidades sociales de quienes toman las decisiones estratégicas y definimos responsabilidad social como un concepto que propone que una corporación privada tiene responsabilidad con la sociedad que va más allá de obtener utilidades, ya que por lo general las decisiones estratégicas no solo afectan a la corporación. En la responsabilidad de las empresas comerciales tenemos que el enfoque tradicional de Friedman es la responsabilidad empresarial. Según el autor, una persona que actúa responsablemente disminuye el precio del producto de la empresa para evitar la inflación, realiza gastos para reducir la contaminación o contrata a desempleados absolutos. Cuatro responsabilidades empresariales según Carol es que se afirma, digamos que los administradores de las organizaciones empresariales tienen cuatro responsabilidades que son económica, legal, ética y discrecional. La económica de la administración de una organización empresarial son producir bienes y servicios de valor para la sociedad de tal manera que la empresa pueda pagar a sus acreedores y accionistas. En el segundo tenemos los gobiernos definen las responsabilidades legales por medio de leyes que la administración debe obedecer. En el tercero, las responsabilidades éticas de la administración de una empresa son seguir las creencias generalmente aceptadas sobre el comportamiento en una sociedad. Y por último, las responsabilidades discrecionales son las obligaciones filantrópicas, la capacitación a desempleados absolutos y la provisión de centros de cuidados diurnos. En las partes interesadas corporativas tenemos que el ambiente de tareas de una corporación incluye muchos grupos que tienen interés en las actividades de una organización empresarial. Estos grupos se conocen como partes interesadas, corporativas porque afectan o son afectadas por el logro de los objetivos de las empresas. En una encuesta realizada por Harris Poll entre el público estadounidense, en general reveló que el 95% de los encuestados sentía que las corporaciones debían algo a los trabajadores y a las comunidades y en ocasiones debían sacrificar sus utilidades con el propósito de mejorar la situación de estos sectores. En conclusión, se infiere que cualquier decisión estratégica, los intereses de un grupo de partes interesadas pueden entrar en conflicto con los de otro grupo. En el análisis de las partes interesadas tenemos que este implica la identificación y evaluación de las partes interesadas corporativas. Tienen que llevar a cabo en un proceso de 3 pasos. El primer paso es el análisis de las partes interesadas, es identificar a las partes interesadas primarias, es decir, a aquellos que tienen una relación directa con la corporación y suficiente poder de negocio para influir directamente en las actividades corporativas. En el segundo paso tenemos en el análisis de las partes interesadas, es la identificación de las partes interesadas secundarias, es decir, aquellos que solo tienen una participación directa en la corporación, aunque también reciben la influencia de las actividades de esta. Y en el tercer y último paso tenemos el análisis de las partes interesadas, es calcular el efecto de cualquier decisión estratégica específica en cada grupo de partes interesadas. Como los principales criterios de decisión son comúnmente económicos, en este paso las partes interesadas secundarias se pasan por alto o se descartan. En la contribución de las partes interesadas tenemos que una vez identifica el efecto de las partes interesadas, es momento de que los administradores decidan si la contribución de estas debe incluir el análisis de las alternativas estratégicas. Es más probable que un grupo acepte o incluso ayude a implementar una decisión si contribuye de algún modo en la elección de la alternativa y la manera de implementarla. En las directrices para el comportamiento ético tenemos el enfoque utilitario. Este afirma que las acciones y los planes deben juzgarse por sus consecuencias. Por tanto, las personas deben comportarse de tal manera que produzca mayor beneficio y menor daño o costo a la sociedad. En el enfoque de los derechos individuales tenemos que se afirma que los seres humanos poseen ciertos derechos fundamentales que se deben respetar en todas las decisiones. Se debe evitar una decisión o comportamiento particular si infiere con los derechos de los demás. En el enfoque de la justicia se afirma que los líderes deben ser equitativos, justos e imparciales en la distribución de costos y beneficios a individuos y grupos. Sigue los principios de la justicia distributiva.
El autor Kambanag propone que los problemas éticos se deben resolver planteando las tres siguientes preguntas. La primera en cuanto a utilidad y es optimiza los beneficios de todas las partes interesadas. La segunda en cuanto a derechos es respeta los derechos de todos los individuos involucrados. Y la tercera y última en cuanto a la justicia es congruente en los cánones de justicia. Otro enfoque para la resolución de los problemas éticos consiste en aplicar la lógica del filósofo Immanuel Kant, denominados imperativos categóricos. En la primera parte tenemos que la acción de una persona es ética si esa persona está dispuesta a aceptar que le realicen todo lo que están en una situación similar. Esto es similar a la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Y en el segundo lugar tenemos una persona no debe tratar nunca a un ser humano como un medio, sino siempre como un fin. Eso significa que una acción es moralmente incorrecta si una persona utiliza a otra solo como un medio para avanzar en sus propios intereses. Por este lado, tenemos la toma de decisiones éticas y pues en el texto se decía que una encuesta realizada a 1.324 empleados de 747 empresas estadounidenses reveló que el 48% de los encuestados dijo que había participado en una o más acciones poco éticas. Las conductas más cuestionables incluyeron reducir la calidad en un 16%, ocultar incidentes en un 14%, abusar o mentir en días de incapacidad un 11% y mentir y engañar a los clientes en un 9%. Algunas de las razones del comportamiento poco ético son o se definen porque pueden ser que las personas involucradas ni siquiera están siendo conscientes de lo que están haciendo o lo que está sucediendo en ese momento. No existen normas mundiales de conducta para las personas de negocios. Estos son especialmente importantes ya que por lo menos el 22% de los ingresos de las corporaciones estadounidenses provienen de otros países. Otras razones es que reside en las diferencias de valores entre las personas de negocios y las partes interesadas clave. El rendimiento organizacional lo requería en un 74%. Las reglas eran ambiguas o anticuadas en un 70%. La presión de los demás y todo el mundo lo hace en un 47%. Por último, está el relativismo moral y allí se mencionaba que algunos se justifican en que no existe un código de ética y que la moralidad es relativa. El relativismo moral sostiene que la moralidad es relativa a ciertos valores personales, sociales o culturales y que no existe ningún método para determinar si la decisión es mejor que la otra. Bueno, también existen los niveles de desarrollo moral de Colbert, en los cuales se mencionan otras razones, pues es como que en las que carecen de un sentido personal bien desarrollado de la ética. Este comportamiento depende del nivel de desarrollo moral y ciertas variables de personalidad. Los tres niveles de Colbert son el nivel preconvencional. En este se caracteriza por un interés en el yo. Los niños pequeños y otras personas no han avanzado más allá de una etapa que evalúan los comportamientos en base a sus intereses personales, ya sean para evitar castigo o intercambiar favores. En el nivel convencional se caracteriza porque la persona considera las leyes y normas sociales, las acciones se justifican por medio de un código conducto externo. Y en el último nivel, que es el postconvencional o de principio, se caracteriza por el apego de una persona a un código moral interno. Un individuo se encuentra en este nivel más allá de las normas o de las leyes para descubrir valores o principios universales. En el fomento del comportamiento ético tenemos que si las personas de negocios no actúan en forma ética, el gobierno se verá obligado a aprobar leyes que regulen dichas acciones, las cuales generalmente aumentan sus costos. Por interés propio, los administradores deben ser más éticos en su toma de decisiones. Y por último tenemos el código de ética. Este especifica las expectativas que una organización tiene del comportamiento de sus empleados mientras estén dentro del trabajo. El desarrollo de este puede resultar útil, sobre todo para el personal que opera en el nivel convencional de desarrollo moral de Colbert. Un código de ética especifica, primero, puntualiza las expectativas de la empresa en relación con la conducta de los empleados en diversas situaciones
Y segundo, manifiesta que la empresa espera que su personal reconozca las dimensiones éticas y las decisiones y acciones. Bueno, con esto finalizo el capítulo 3, ética y responsabilidad social en la administración estratégica. Muchas gracias.